Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, queridos espectadores? Bienvenidos a una nueva entrega de material en lo que respecta al estudio del trading. A mí hemos venido, ¿sí?, hablando en dos clases anteriores sobre el tema de la mitigación. Ya poco a poco vamos a ir desglosando, vamos a ir construyendo todo este nuevo estudio que es de carácter institucional. Ya anteriormente, pues también habíamos revisado en clases previas bloques de órdenes, números institucionales, que son muchas veces los terminados en triple cero, ¿sí? Entonces, toda esta información va a ser como que arma un rompecabezas para que usted pueda mejorar su operativa, ¿sí? Entonces, pónganle mucha atención porque esta clase, pues la verdad que para mí es muy, muy importante, ¿sí? Podérselas a brindar y vamos a ver unos ejemplos en la gráfica luego de la introducción de teoría, como siempre, pues se suele dar, ¿ya? Y agradeciendo a nuestro creador por un día más de vida y que me permite poderles ayudar en su proceso de desarrollo. Yo estoy muy contento de poder ser parte, ¿sí? Y aportar con ese granito de arena a su proceso de desarrollo, ¿ya? Todos estos temas se tienen que complementar con backtesting. Recordemos eso, tenemos que practicar mucho, mucho en la gráfica, buscando en esos momentos en los cuales pues usted recibe la información y realiza pues el backtesting, ¿ya? Entonces vamos a empezar. Las características de este tema, de esta vela institucional de mitigación, ¿sí? Porque esa es la clase del día de hoy, van a ser las siguientes. Es una vela que se caracteriza por tener albergada en su interior pues las órdenes que los bancos colocan en su propia contra. Recordemos que los bancos son los que mueven el mercado, los trading institucionales, ¿sí? Entonces, muchas veces estas órdenes están colocadas en su contra con la intención de sacar toda esa liquidez, también insinuar, ¿sí?, a las demás personas que en este caso están recién ingresando al mundo del trading, ¿sí?, a jugar con sus sentimientos, ¿sí? Entonces siempre van a estar puestas las velas en la gráfica para que insinúe el sentimiento, se deje guiar por ese momentum, si ese movimiento fuerte que usted está viendo. Y muchas veces, pues, si usted no tiene el conocimiento necesario, pues eso simplemente va a ser un engaño y usted se va a quedar embarcado en una operación, pues, que no tiene la probabilidad necesaria para poder cumplir con su objetivo. Número dos, los bancos realizarán luego, ¿sí?, al instante o a futuro, un movimiento que va a servir para mitigar todas esas pérdidas que tienen en su propia contra, ¿sí? Entonces, luego de esto que nosotros vamos a poder ingresar, tenemos que seguir una secuencia de diferentes pasos que lo vamos a ver en los esquemas a continuación, ¿sí? Pero antes de eso, pues recordemos que acá, el tercer punto, la mayor parte de veces, esa mitigación se efectúa a la apertura de la vela institucional. Por eso es que muchas veces se nos van las órdenes al momento de que estamos nosotros esperando al precio en dicha zona. Tenemos que bajar temporalidad, tenemos que subir temporalidad a tal punto de que busquemos esa vela que se caracteriza por albergar, como les digo, ese movimiento que efectúa las instituciones y albergan las órdenes para sacar la liquidez. Entonces, es un esquema que nosotros vamos a poder aplicar a la gráfica cuando estemos trabajando. Cuando ustedes detecten ese movimiento, es que vamos a prepararnos para el futuro poder colocar nuestra operación. ¿Cuáles son la secuencia de pasos? Número uno, identificar la zona de liquidez, ¿sí? Si vamos a estar en compras, identificar la zona de liquidez por debajo de los mínimos. Esperar que el algoritmo, que las instituciones saquen, tomen toda esa liquidez y que la última vela, si la última vela antes del movimiento de desequilibrio y que genere el rompimiento de estructura, pues vamos a marcarla. Si esa última vela antes del movimiento es la que nos va a interesar a nosotros. Esa es nuestra vela institucional. Ok, luego de eso esperar al retroceso y en la apertura, muchas veces en la apertura, no digo siempre, muchas veces, en la apertura es en la cual nosotros vamos a poder colocar nuestra operación. Por el otro lado, en ventas, asimismo, identificar zona de liquidez con altos iguales,
triple techo, ¿sí? En el cual pues el precio va a generar, o la acción del precio, movimiento institucional va a generar que toma toda la liquidez y luego de eso genera un rompimiento hacia el lado contrario, ¿sí? Si no existe este movimiento, pues simplemente usted no opera. Tenemos que esperar el rompimiento en el lado contrario y el retroceso en la apertura de la vela. Vamos a colocar nuestra operación. Como siempre vamos a verlo en la gráfica para que ustedes pues aprendan cuáles son estos movimientos, ¿de acuerdo? Espero que les guste. Si usted está viendo por primera vez esta clase, yo le invito a que me pueda ayudar a apoyar con un like. Gracias a todos los suscriptores, ya son 240. La verdad es que ya estoy a punto de cumplir un año con el canal y yo me siento muy contento de haber conseguido todo este número de suscriptores. Jamás pensé poder estar con estas cantidades de personas que están inscritas al canal. Quizás para algunas personas han de decir es poco, pues para mí es mucho, ¿sí? Entonces espero poder aportar con un granito de arena a su proceso de desarrollo. Vamos a ver aquí, vamos a revisar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos que este mínimo, pues luego de eso genera, sí, todo este movimiento que esto es indecisión, pura indecisión en el mercado, en el cual muchas veces nosotros simplemente compramos, compramos o vendemos, vendemos, compramos, sí, y no sabemos para dónde va a ir el mercado. Tenemos que operar con bases, con fundamentos, ¿sí? Y para eso pues tenemos las diferentes clases que están vertidas en el canal. Yo los invito a que puedan seguir el curso, ¿sí? Que se ha venido impartiendo de cada una de las clases. Tomen nota y hagan backtesting. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos un mínimo, acá genera otro mínimo. Mínimos iguales significa liquidez, ¿ya? Triple mínimos iguales también significa liquidez. Por debajo de estos puntos hay stop loss. Entonces, ¿qué hace el precio? ¿Qué hace el movimiento institucional? Saca esos mínimos, toca el stop loss de esos mínimos, se los lleva. Por eso es que muchas veces usted, digamos que aquí se va a dormir, usted pone su stop loss, su orden, ok, y usted se levanta y ve el precio más arriba del punto que usted está, ¿verdad? Pero sin embargo su operación ya no se encuentra activa. Quiere decir que hubo un movimiento institucional que liquidó su stop loss, se lo llevó y ya pues el precio toma la otra dirección contraria. ¿Ya? Entonces, ¿qué hace eso de ahí? Eso está impulsado por las instituciones, con el sentido de que es para dos cosas. Una, para tomar la liquidez y otra para insinuar que aquí va a seguir habiendo ventas. ¿Sí? El movimiento viene con fuerza hacia abajo, pues, y aquí me insinúa, me engaña, ¿sí? Pensando que aquí voy a poder vender en este punto y sería un error. Cuando nosotros veamos este movimiento, pues tenemos que esperar que saque la liquidez, que me genere el rompimiento y al retroceso vamos a ingresar. Pero muchas veces nosotros esperamos la orden en este punto de acá inmediatamente, ¿verdad? Y se nos va. ¿Por qué? Porque aquí la última vela antes de esto, la apertura de esa vela estuvo dado en este punto, donde si ven, la mitigación se efectúa y el precio pues toma su recorrido. ¿Sí ven? Entonces, igual, en esta zona que tenemos aquí, no hay que dejarla de lado. ¿Por qué? Porque toda esta zona igual sí es de interés. Quizás no en este momento, sino a futuro. ¿Ya? Entonces, podemos nosotros extender y de pronto ahí esperar a que el precio regrese a ese punto porque algo falta por mitigar igual. Recordemos la clase de las mechas, ¿sí? Que las mechas muchas veces pues, pueden ser también bloques de órdenes. Lo vimos en el ejercicio en la clase anterior, ¿ya? Bueno, aquí solamente toca, ¿sí? Y se va. Vamos a revisar otro ejemplo. Aquí tenemos, miren acá, ¿sí? El precio nuevamente, ¿qué hace aquí? Genera un máximo y ese máximo de ahí es tomado como un movimiento fuerte que se produce desde este punto, ¿ya? Ahora, aquí tenemos personas vendiendo, 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 vendiendo. Este movimiento toma toda esa liquidez, todos esos stop loss, ¿ya? Luego de eso, ¿qué hace? El movimiento contrario con rompimiento de estructura, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de saber, esa secuencia de movimientos. Una vez que toma la liquidez, genera el desequilibrio, rompimiento de estructura, ok, ¿cuál es la última vela? Esta, que me sirve como bloques de órdenes. Pero a veces
nosotros cogemos el 50% para tomar la operación, pero en ocasiones sí, de pronto se nos va antes de que llegue al 50%, es decir, justo en la apertura. Vamos a ver qué sucede en este punto de aquí. Miren acá, cómo la mitigación estuvo dado justo a ese movimiento. Si nosotros sabemos este tipo de operación, se nos va a hacer mucho más sencillo poder operar en el mercado, porque nosotros vamos a situar una orden de venta en ese punto, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, acá nosotros podemos, una vez que identificamos eso, podemos colocar nuestra orden de venta ahí. ¿Sí? No sabemos en qué momento va a llegar, puede que sea inmediato, puede que sea después del futuro, ¿sí? Entonces, pero aquí ya tenemos una entrada, un modelo de entrada que mediante esta clase usted va a poder pulir. Entonces, ¿qué tenemos acá? Que el mínimo de esa zona, pues fue este, hasta ahí voy a extender mi profit, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa aquí? En ese movimiento que está aquí no se da, primero se da esto. Y aquí tenemos otro movimiento que es de carácter institucional. ¿Sí? Aquí mismo sucede lo mismo. Miren acá. Tenemos este mínimo que es sacado, es tomado todo esto, esta liquidez que hay por aquí abajo es tomado con este movimiento. ¿Cuál es la vela institucional? Es esta. Ese va a ser nuestra zona para poder entrar nosotros. Y miren cómo es de perfecto el precio, la acción y de las instituciones y todos estos temas que hemos ido desarrollando, que es una mitigación, pero muy precisa. ¿Por qué tan precisa? Entonces, solo eso lo pueden realizar los bancos. ¿Por qué? Porque tienen el dato en el cual abrieron, ¿sí? Es como que el punto de entrada en el cual ellos aperturaron su operación para ir en contra de lo que iba en ese momento y insinuar, como ya les estoy diciendo, pues el sentimiento contrario. Pero mediante eso lo que generan es que más público entre al mercado en ese momento, ¿sí? Porque es cuando usted va a operar muchas veces por sentimiento. Usted está viendo que el precio está subiendo y usted no se quiere perder ese movimiento, usted también se embarca ahí, pero eso es manipulado. ¿Por qué? Porque el movimiento se va a dar la vuelta tarde o temprano y lo va a dejar mal parqueado. Sí, es decir, va a tomar todas sus pérdidas. ¿Cuándo tenemos que entrar? Cuando el precio regrese a cerrar esas operaciones. Sí, entonces aquí tenemos, miren, luego de eso, sabiendo de pronto esta información, ok, aquí yo no genero nada, no hago ningún movimiento, a pesar de que ha habido la mitigación aquí, ¿sí? ¿Yo por qué? Porque estoy esperando esta venta que está acá, ¿sí? Si nosotros vemos, y aquí podemos extender, ¿sí? Se cumple, se cumple. Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes se lleven el día de hoy, que la apertura de esa vela tan importante que es la vela institucional nos va a generar entradas de mucha probabilidad. Entonces, sabiendo esto, ¿hasta dónde va a extender? Hasta la apertura de la vela institucional, porque ese es mi profit. Entonces, tranquilamente, pues ahí se cumplió, ¿sí? Se cumplió ese objetivo, 10-1. Ahora, ¿qué pasa acá? Usted ya sabe que esta información le genera a través de la apertura de la vela. Pues ahí tengo mi siguiente entrada, ¿sí? Ahí tengo mi siguiente entrada para la siguiente operación. ¿Ya? Entonces, otra vez, hasta el máximo de acá. Y miren cómo una misma, ¿sí? Un mismo modelo de operación, de operativa, le va a generar ganancias en diferentes situaciones del precio, ¿sí? Entonces, es muy importante esta información y practíquenla muchísimo. Vamos a ver otro ejemplo acá. Ahora, el precio nos deja este máximo que tenemos aquí, ¿sí? Toda esta zona que tenemos aquí en el futuro va a ser una zona de interés, ¿sí? Va a ser una zona en el cual, pues, el precio va a llegar, ¿sí? Va a llegar y va a buscar esa apertura institucional. Miren acá, esta última vela, ¿sí? Que tenemos acá, toda esa zona es muy importante, que nunca ha tocado, ¿sí ven? Entonces, sabiendo ese movimiento, nosotros podemos, pues, ir tranquilos. No vamos a operar. Aquí tenemos que operar por medio de fractales y todo lo que hemos venido recopilando en las clases del canal. Pero, ¿qué pasa cuando el precio en algún momento llegue a esos puntos? Pues vamos a buscar operaciones. Vamos a revisar acá antes de ir allá. Acá hay otro movimiento, otro ejemplo, en el cual el precio hace un mínimo.
Y aquí es tomado todo eso, porque si nosotros tenemos este mínimo y ponemos aquí una zona, sí, somos zona de demanda, pero por eso es que les digo, tienen que cumplir diferentes condiciones. Si esto lo vamos a utilizar para buscar compras, este movimiento tuvo que haber generado el rompimiento de este máximo. Mientras no rompa, ¿yo por qué voy a tomar una compra en ese punto? No, tengo que esperar todo, ser disciplinado y cumplir con mis normas. Rompimiento de máximo, ahora sí, compro en ese punto. Y no puedo comprar, entonces esto de acá es liquidado. Liquidado en dos sentidos. Una, para tomar los stop loss de personas que compraron aquí y acá. ¿Verdad? Porque si bajamos la temporalidad, igual aquí hay personas que están comprando y tomando como zona de demanda este punto. ¿Ya? Y aparte de eso, debajo de esta zona, pues muchas veces tenemos sell stops y mucho más en sí es porque aquí tenemos bastante movimiento bajista. ¿Qué me insinúa a mí? Que el precio pues va a buscar ventas ahora. Esto sigue su tendencia bajista. Ok, bloque de órdenes aquí, ¿sí? Y voy a buscar ventas. Sin embargo, es tomado el stop loss. ¿Por qué? Porque por acá arriba tenemos otra zona de interés. Eso lo hemos aprendiendo en clases anteriores. ¿Por qué? Porque esto es liquidez. Miren acá, ¿sí? Todo esto es liquidez superior. Sí, entrando un poco a clases anteriores acerca de la liquidez, le voy a dejar el video en la descripción sobre la liquidez interna, ¿sí? Los tipos de liquidez para que ustedes lo puedan observar y puedan complementar esta clase. Identificar las zonas de liquidez. Luego de eso, esperar que el algoritmo, que los institucionales tomen esa liquidez y después de eso genere el rompimiento de estructura y el retroceso. Miren que son algunos pasos que tenemos que hacer, pero es esperar a que el mercado, el precio genere todos esos pasos, es lo que nos va a llevar a un siguiente nivel, ¿sí? Porque no vamos a andar perdidos, vamos a ser pacientes y esperar el movimiento preciso. ¿Cuál es el movimiento en sí que genera todo esto de aquí? Pues aquí tenemos la apertura, ¿sí? De esa vela y me genera pues el punto para poder mitigar, ¿de acuerdo? Ahí podemos nosotros buscar y miren todas esas cosas, ese movimiento que generó hasta acá, ¿sí? Ok, entonces eso es lo que yo les quiero mostrar acá. Vamos al último punto que es donde aquí teníamos, ¿verdad? Vamos a ver si el mercado llegó hasta esa zona, ¿sí? Vamos a ver, bueno, no ha llegado todavía, vamos a ver de pronto en el futuro, puede que se estabilice bien. Ahora, ¿qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos? Otro ejemplo de este mismo tema. Tenemos aquí que todo esto de aquí, este máximo, ¿sí? Después de que sucede ese punto máximo, ¿qué hace el precio? Comienza a hacer esto de aquí, comienza a hacer una tendencia. Muchas veces nosotros hemos operado líneas de tendencia y seguimos comprando cada uno de los toques, ¿sí? Nosotros, en este caso, como una tendencia bajista, vamos a vender aquí, ¿verdad? Vendemos y vendemos, pero sin embargo, rompe la línea de tendencia. Ahora, hay otro concepto que dice que al momento de que el precio regresa, vamos a buscar compras y aquí no sucede de esa manera, ¿sí se dan cuenta? Sí, entonces, ¿qué sí es cierto? Muchas veces aquí, que como aquí están vendiendo muchas personas, ¿verdad? Todo eso es tomado. Eso tiene más sentido, ¿sí? Igual las operativas, todo tipo de operativas, si usted la aplica bien, funciona. Pero para mí, en lo que yo he venido estudiando y desarrollando mi trading, ¿sí? Este tipo de información para mí se me hace mucho más confiable. Y he podido palpar, he podido tener resultados, ¿sí? Mediante esta información. Ya se me hace mucho más sencilla de identificar y de poderla desarrollar, por eso se las comparto a cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, el precio, usted está vendiendo, vende aquí, vende toda esta zona, el movimiento institucional que hace, toca stop loss de todo esto, incluso de este máximo que está acá. Me genera un movimiento más alto, insinuándome a qué? A que yo pueda comprar al retroceso. Es decir, en esta zona comprar. Si yo compro ahí, stop loss otra vez. Si ven, ahora el movimiento cambia, me genera un nuevo mínimo. Si se dan cuenta, me genera un nuevo mínimo, rompiendo estructura. Ok, alerta, alerta, porque si esto es una zona en la cual me genera un movimiento contrario con rompimiento,
se pueden venir ventas. ¿Cómo yo sé el movimiento preciso? Ok, mediante la información que hemos venido aquí en este momento dando en el canal, ¿sí? Tenemos esta última vela, la apertura de esa vela genera, ¿sí? Que tome todos los stop loss de esta última zona. Entonces, la apertura de esa vela es la que a mí me va a interesar para poder colocar una operación, ¿sí? Yo puedo colocar aquí una operación. Vamos a ver. Ahí. Y el take profit, pues hasta aquí, por lo menos un 2-1, ¿sí? Por lo menos un 2-1. Ya, vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa aquí? El precio llega y se genera el profit, ¿verdad? Ahora, ¿sí? Ahora, ¿qué más nosotros tenemos? Ok, si aquí usted está, aquí puede haber muchísimas tipos de take profit. Miren acá. Si aquí usted no le convence el 2-1, usted también puede extender hasta acá, hasta cuando usted ya esté satisfecho. Es decir, ok, cumpla con su plan de trading y hasta ahí voy a generar. Y no está mal porque el precio, miren acá, incluso si usted aguanta, el precio está acá. Pero si usted simplemente tomó el take profit ahí, y acá está identificando que nuevamente, o aquí está viendo que falta algo por mitigar, pues el precio llega otra vez acá y me genera lo mismo, miren, el mismo movimiento. Personas vendiendo, 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 un movimiento fuerte para sacar los stops de eso y mitigar esta última zona que tenemos acá, ¿sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a estar esperando. Eso es lo que queremos, ¿sí? Poder operar. Ok, pero no vamos a operar en ese momento, sino cuando, cuando ya haga el movimiento contrario. Miren acá, el rompimiento de estructura de este mínimo se da. ¿Y hay qué cosa? Hay desequilibrio, hay vacío del precio. ¿Cuál es esa vela antes de ese movimiento? Esa vela institucional, esta, la que nos va a interesar, la apertura, porque este es el cierre, esa es la apertura. Vamos a extender a futuro. Miren qué precisión lleva el precio para poder nosotros entrar en una operación. ¿Sí? Muchas veces que nos han dicho, ok, que aquí esto es un soporte, resistencia, ¿sí? Soporte se convierte en resistencia. Incluso yo al principio, si ustedes me han seguido desde el inicio, pues yo traje todas esas clases, porque esa es la información que yo recibí en ese instante, ¿sí? Pero luego de eso, mediante la curiosidad, mediante el hecho de querer saber más y de que muchas operaciones, en este caso, en algunas ocasiones siguiendo ese estudio, pues en lo personal a mí se me iban a pérdidas. Aparte de eso, manejaba unos stop loss tremendos, ¿sí? Entonces, esta información que he venido recopilando y asimismo utilizando para mi desarrollo, pues me ha servido de mucho. Entonces, acá, ¿qué hace acá? Este movimiento aquí pusieron compras para insinuar que ya ahora sí va a romper este máximo que está acá, ¿sí? Pero el precio se da la vuelta. Miren cómo es de terrible, ¿sí? El mercado está diseñado para que usted pierda su dinero. Usted debe ¿cómo es? Perfeccionarse, ¿sí? Debe de estudiar mucho para poder saber cómo mueven los grandes el precio, ¿sí? Porque es mucha manipulación que existe. Le hacen creer y ellos saben el sentimiento que lleva la masa, es decir, el sentimiento que lleva el público a nivel general. Los institucionales se aprovechan de eso y ellos construyen el mercado para que nosotros nos guiemos por esa información, ¿sí? Y después tomar nuestro dinero. Entonces, si usted ya sabe cuál usted va a poder gestionar, de una manera eficiente mediante lo que ha venido aprendiendo dentro del canal. Mínimo unos 3-1, 4-1, 5-1 en la operación. ¿Ya? Entonces, de esa manera es como usted va a poderle sacar provecho. ¿Ya? El tema de la mitigación es muy importante que usted lo sepa reconocer. Y este tema de esta vela, que es muy sí, importante, pues le va a generar muchísimos resultados positivos. ¿Ya? Entonces, esta es la información que yo les quería traer el día de hoy. Espero les haya servido, les haya gustado. Como siempre, complementenlo con mucho backtesting y nos vemos en una próxima entrega de material. Sí, la próxima clase, pues, les voy a hacer acerca de análisis de mercado,
para que veamos las oportunidades que tenemos para esta semana. Sí, entonces espero que sea de mucha acogida también y que usted pues pueda colocar las operaciones que tanto espera. Sí, entonces se despide Isidro Triana, su servidor, para poderles ayudar. Sí, entonces que Dios los bendiga muchísimo. Nos vemos en una próxima clase. Chao, chao.